presencia, cual oro ofreciéndole. Son el incienso de grata humildad, echad a sus pies esa carga que oprímete. Aunque eres pobre, no temas entrar. Tu firme, constante fe, tu puro y sencillo amor, tales ofrendas con soberanía. Ahora, con lo que pienso de allá arriba en lo necesario. Esta visión se recibió el sábado. La hermana Elena Jehová, el profeta de Dios, duró 2 horas en esta visión. Después de estas 2 horas se escribieron 5 libros que constituyen la serie El conflicto de los siglos. Primero, patriarcas y profetas, profetas y reyes. Luego, el libro deseado a todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, y concluyó con el libro Conflicto de los siglos. Esta serie comienza y termina con la misma frase: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán por siempre. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra la plenitud de las bendiciones para todos los seres creados. El salmista nos dice en Salmos 89, 13 al 18: tuyo es el brazo con valentía, fuerte es tu mano, e ensalzada tu diestra. Justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán ensalzados. Porque tú, la gloria de la fortaleza, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, Él es el Santo de Israel. Amén. La historia del gran conflicto, ilustrada en el santuario celestial, entre el bien y el mal, desde el principio en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del amor de Dios. Amén. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permitió entonces que existiera el pecado? Muchas personas se han preguntado lo mismo. Como se preguntaron en Haití, ¿por qué Dios permitió que el terremoto pasara? Muchos se preguntaron dónde estaba Dios cuando el terremoto. Déjame decirte que Dios estaba debajo de los escombros. Dios estaba en cada niño que le faltaba un brazo o un pie. Dios estaba en cada persona necesitada de agua y de alimento. Dios estaba en los escombros. ¿Dónde estábamos nosotros? Es la gran pregunta. Dios ha hecho un plan que existió mucho antes de que existiera el pecado, solo que se puso en ejecución una vez que el hombre pecó. Ayer comenzamos a dilucidar este plan y hemos visto cuando el cordero fue sacrificado cómo la sangre era vertida, y esa misma sangre que era untada también en los cuernos del altar, los cuernos que representaban la salvación. Todo el que quería ser salvo se hacía de ellos. Cuando el sacerdote se agarraba con la sangre, así se expresaba de que sin sangre, sin derramamiento de la misma, no hay remisión de pecado. Y hoy tenemos unas citas repartidas que ustedes quieren que me van a ayudar. Las primeras están en rosado, más o menos. Están del 1 al 10. Me gustaría que comencemos a leer esas citas. ¿Quiénes tienen papelitos rosados en las manos? Adelante, vamos a leer, no importa el orden. Puede ponerse de pie, decir cuál usted va a leer. Continuamos con la lectura. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué fue lo que hizo la paz? Sangre. Recuerden que sin derramamiento de sangre no había remisión del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos dio un regalo. En su Hijo, Él permitió que su sangre fuera derramada por nosotros. Ahora, hay un solo problemita. Como Jesucristo nunca pecó, Satanás se le fue la mano cuando lo mató en la cruz. Cuando permitió que después de un sufrimiento tan tremendo Él muriera, Cristo se le dio una vida extra. Pero como Él es inmortal y Él no puede morir, recuerden que en la cruz no murió Dios. En la cruz murió Dios hombre, porque Él estaba representando al hombre en la cruz.
Y cuando Él murió, se ganó una vida. Y ahora esa vida, Él trajo desde la muerte una llave, que es la llave de la misma muerte. La llave del cielo no la tiene San Pedro, la tiene Jesucristo mismo. Amén. Y es por eso que es importante ir a Jesucristo para que Él nos dé la vida eterna. Esa llave será botada al final dentro de un lago de fuego con azufre y el pecado será destruido hasta el final. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿a quién estamos yendo? ¿A San Pedro o a Jesucristo? Jesucristo es el que tiene la llave y Él la tiene colgando del cuello. Y esa llave Él va a botarla junto con la muerte. Pero antes tiene que hacer un trabajo que es el que estamos viendo hoy, en forma de símbolos. El pueblo de Dios lo entendió en la antigüedad. Nosotros lo hemos entendido hoy. Siguiente versículo en rosado. Efesios 1, 5 al 7 dice. Efesios 1, 7 al 5. Por favor, los que vayan a leer de ahora en adelante, acérquense al micrófono para leer. Para que arriba estamos proyectando para que ellos puedan ver. Adelante. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en él amados, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Él tenemos perdón de los pecados. Y dice que Jesús nos predestinó para la salvación. Si para algo está predestinado, no es para perdición. Es más fácil salvarse que perderse, porque ya Cristo te predestinó para la salvación. Amén. La perdición la decides tú. Está en tus manos escoger el destino. Por eso Dios permitió que esto se desarrollara. Los seres celestiales no conocían qué era el pecado. Luzbel le hace copyright al pecado. Antes de él no existía él. Cuando tú creas un producto nuevo, le pones una C que está en un círculo. ¿Lo han visto ustedes en los productos? Y esa C con un círculo representa que tú tienes el derecho legal sobre eso. Lucifer creó el pecado de la nada. No existía. Se originó en un ser perfecto. Dios no mandó su existencia, pero se adelantó por si acaso existía. Y una vez que Lucifer pecó, se puso en plan, se ejecutó este plan, que estaba ya tapado en una maqueta en el cielo, y se reveló el plan de su gracia. Jesús te predestinó para la salvación. Amén. Tú eres el que decides a quién le das tus afectos. En el jardín del Edén, Eva le dio sus afectos a Satanás. Y nosotros, ¿a quién le daremos nuestros afectos? Siguiente cita. Isaías capítulo 53, verso 4 al 7. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él de todos nosotros, cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús enmudeció por ti y aguantó todo lo que vimos ayer por ti y por mí, hasta sufrir la muerte en la cruz, donde se cumple este primer ritual. Cuando Cristo murió en la cruz, este negocio se trasladó de la tierra al cielo. Antes de Jesús tuvo que cumplir un paso que para nosotros es el segundo, y Él tuvo que hacerlo de primero. Igual como otra fiesta que vamos a ver en breve que tuvo que hacer de primero. Jesús tuvo que lavar su cuerpo en el agua. Y fue tan en el impacto que vio Juan cuando veía a Jesús venir, que dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él le decía, yo necesito ser bautizado por ti, mas tú vienes a mí para ser bautizado. Cristo Jesús fue bautizado para darte ejemplo a ti y a mí de que necesitamos ser limpiados. Todo el que se acercaba al santuario se acercaba descalzos. ¿Tú has visto a Moisés cuando vino ante Dios?
¿Qué le dijo Dios? Quita. Estar descalzo ante la presencia de Dios representaba la reverencia. Jesús la sustituyó por él. Cuando vienes al templo de Dios, ¿a qué vienes? Vienes a adorar. Pero mucha gente realmente viene como si viene a un club social, viene a hablar a la iglesia, viene a jugar inclusive videojuegos con sus celulares, viene a hacer múltiples cosas que no son propiamente de la adoración. Cuando los de la antigüedad se acercaban a Dios, se acercaban sabiendo que estaban pisando un terreno sagrado, que estaban ante el Santo de los Santos. ¿Cómo nos acercamos a Dios para adorar? Dios quiere que esta mañana aprendamos que al venir ante Él, ya no de una manera literal, descalzos, pero sí de una manera mental, reverentes ante Dios, atendiendo cada palabra. No importa que sea un niño quien esté hablando, tenemos una lección que aprender de Él, porque Jesús sufrió por ti y por mí. ¿Y nosotros qué haremos por Él? ¿Qué haremos por Jesús? Jesús fue bautizado y nosotros ya lo hemos sido. Jesucristo nos está enseñando que tenemos que ser limpios. Ahora vamos a leer unas cuantas citas que tenemos en verde. Los que tienen citas en verde, perdónenme lo demás de rosado, porque no vamos a poder leer todas las citas que queremos. Los que tienen cita en verde, adelante. Y será para mí especial tesoro, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Muy bien. Ya hemos visto que el altar del holocausto por la sangre derramada representa la gran verdad evangélica de la expiación de Cristo por los pecados, por medio del sacrificio vicario de Cristo. Isaías 53, Hechos 20, 28, Efesios 1, 5 al 7, Hebreos 10, del 13 del 10 al 12, Primera de Pedro 1, del 18 al 19, Apocalipsis 5, 9. Todo esto nos habla de la misma posición, que este altar que vemos aquí, el altar del sacrificio, que estaba junto a la puerta en el atrio, o sea, en el patio de la iglesia, indica la primera verdad evangélica que Dios quería mostrarnos, de que el pecador necesita, para ser perdonado sus pecados, ser lavado en la sangre de Jesucristo. Nadie, no importa a qué grado de santidad que encuentre, puede llegar a Dios por sus propios méritos. Escrito a través de su sangre que nos da la victoria. Y es por eso que tenemos que siempre tener pendiente, como dice el himno 120, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Vamos a ver una cita con relación ahí, Hebreos 9:22, que lo tenga por favor, puede leer. De la cita que repartimos, alguien tiene esta, Hebreos 9:22. Si no, alguien nos ayuda rápidamente con eso. Hermano ya. Dice, santuario y todos los objetos del culto, porque según la ley casi todos se purifican con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Por eso es que hemos visto hoy la sangre. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. Para Cristo ya pagó la sangre. No hay necesidad de seguir matando corderos. Hay una nueva corriente que dice que hay que seguir sacrificando corderos. Y mucha gente cree que el templo de Jerusalén será reconstruido. Esa no es la teología adventista. La teología adventista nos enseña que el año 31 ya Cristo pagó por nosotros. Y terminó este sistema de sacrificio en la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad de hacer esto. Y el lavabo, ¿qué nos enseña? Estaba hecho de bronce y se hizo con los espejos que las mujeres de Israel dieron como ofrenda voluntaria a Dios. Esos espejitos que habían traído de diferentes lugares donde fueron esclavos. Y con esto se hizo luego en el templo de Salomón, esto parecía una gran piscina grande. Ocupaba un gran espacio, por así decirlo, 4 bancos de la iglesia a la redonda. Y esto se le dio un espectáculo tremendo. Por eso los que vieron el primer templo lloraron cuando vieron el segundo templo, por ver la majestad con la que Salomón creó el primer templo. Ahora bien, ¿qué es lo más importante de esto? Vamos a ver un par de citas. Hechos 22:16. ¿Quién la tenía que repartir? Mi hermano. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto representa el lavado.
lavar nuestros pecados con el agua. Efesios 5, 26 y 27. ¿Quién lo tiene? La hermana ayer. Sí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el lavamiento representa la reforma de la vida. ¿Qué es reforma? Ese término se ha malinterpretado por muchos años, a tal punto de que se ha estigmatizado inclusive a los que pretenden la reforma. La reforma no es mala, lo malo es cómo se hace. Los que la hacen desde fuera, atacando al mismo pueblo que debería de defender, hacen una reforma equivocada. Los que hacen una reforma desde adentro, procurando de que todos estemos limpios ante Dios, hacen una reforma correcta. Dios designó como el último pueblo. Ya no hay tiempo para inventar, no hay tiempo para crear otro movimiento, ni crear otro pueblo. Y esta iglesia nació y debe de continuar siendo un movimiento, el movimiento adventista del séptimo día. Y este movimiento será el que va a terminar la obra de Dios en la tierra. Con él o sin él, Dios va a concluir su obra, pero le ha placido en su voluntad hacerlo con él. Y con los que junto con esta embarcación se queden aquí delante. La hermana White vio en visión un gran barco que iba prácticamente a la deriva. Parecía que se iba a hundir en el mar. Y cuando vio esta visión,